La Escritura nos habla y hace referencia en el contexto bíblico acerca del sembrador. La palabra nos hace referencia en diferentes ocasiones a la siembra, a la cosecha, al trabajo en el campo, porque era lo habitual en aquellos días. Es como si hiciéramos referencia a cualquier trabajo que podemos conocer hoy. La gente salía, iba a las ciudades, recorría los campos y se veía cotidianamente a las personas trabajar el campo. Se los veía sembrar, se los veía a las personas trabajar con los animales. Era algo cotidiano, era algo normal. Por eso el Señor Jesús utilizaba esos ejemplos. Él hablaba y hablaba acerca de la rueda de molino, porque eran ejemplos que la gente podía palpar, podía entender. Hoy quizás le dices a alguien que mejor le fuese tomar una piedra de molino y echarse al fondo del mar, y no entiende qué clase de piedra era, que es una piedra de molino. No conoce que había diferentes tipos de piedra, pero que habla acerca de una piedra grande, sumamente grande, que se utilizaba allí en el molino. Hoy quizás para la gente ese ejemplo no es algo tan común. Aún nosotros seguimos utilizando los mismos ejemplos bíblicos, más allá de que muchos de nosotros, o casi ninguno de nosotros, trabaja el campo, pero tenemos un conocimiento, ya sea por nuestros padres, por nuestros abuelos, personas que han crecido en otras provincias, que han tenido sus abuelos, que saben lo que es carpir, que saben lo que es trabajar la tierra, lo que es salir a la cosecha. En la provincia del Chaco, mis abuelos trabajaban en el campo y ellos tenían que ir a cosechar el algodón. Para ellos era algo normal el trabajo en el campo, el trabajo con los animales, el ir a trabajar todos los días la tierra. Y uno se da cuenta de que el hombre al trabajar la tierra aplica la fe. Aún hoy en día hay diferentes tribus en África que hacen una serie de rituales cuando la lluvia no desciende y claman al Dios de la lluvia para que sus cosechas, para que la tierra, para que ellos puedan beber agua. Zonas muy escasas, pero que saben que necesitan de esa provisión, pero esa provisión está guiada por medio de un Dios al quien ellos claman sin saber, pero que le piden que descienda lluvia de los cielos. En la antigüedad las personas trabajaban el campo y para eso necesitaban creer que luego de trabajar la tierra, que luego de preparar todo lo necesario, de plantar la semilla, Dios enviaría la lluvia temprana, la que daba fuerza al fruto, la que permitía que comience a crecer, pero luego también el Señor daría las lluvias posteriores, la lluvia tardía, la que era necesaria casi en el final de la cosecha, para el crecimiento de aquella planta, para el fruto que ellos esperaban. Entonces, al tomar cada uno de estos ejemplos, nosotros vemos lo cotidiano. El Señor quería hablarle a las personas de algo que para ellos era cotidiano, el trabajo, la tarea en el campo, el esfuerzo. Y cuando la Escritura habla acerca del hombre que trabaja el campo y trabaja su tierra y siembra para que otro coseche, está haciendo referencia a todo lo que el hombre se esfuerza por hacer para que otro termine disfrutando, para que otro termine tomando el fruto del trabajo de su vida. Parece ser injusto, pero muchas veces ocurre así. Uno trabaja, se esfuerza para construir algo en su vida, que luego terminará disfrutando otra persona. ¿Cuántas personas trabajaron y se esforzaron para tener su empresa, para sustentar su familia, para tener su casa, sus bienes? Pero en la mitad del camino, lo que menos lo pensaban, su familia se desmembró, terminaron separándose, se divorciaron, y en medio de la división de bienes, su esposa se quedó con el 80, con el 90% de las cosas. Y hoy hay otro hombre en su vida que disfruta todo el trabajo y todo el esfuerzo, y así también en el caso de los hombres, mujeres que se quedaron sin nada, esforzadas, trabajaron para poder tener algo en común y luego termina disfrutando la otra persona. Y lo injusto que esto parece, y la injusticia al ver que esto sucede así. Bueno, la palabra nos da ejemplos del trabajo, ejemplos del sembrar. Y la Escritura hace referencia acerca de en el momento en el que Adán desobedece, en el momento que Eva desobedece la palabra de Dios y el Señor maldice la tierra y las consecuencias de ello
era que ellos ahora trabajarían y se esforzarían. Y a pesar de todo el esfuerzo, dice la Escritura, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por más que uno trabaje la tierra, por más que uno se esfuerce por obtener lo bueno, por obtener los frutos, lo que uno necesita, el Señor le habla y le dice, mira, a causa de tu desobediencia, a causa de obedecer la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. El Señor no maldijo al hombre porque jamás podría ser. La tierra será maldita. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por mucho que te esfuerces y que trabajes, la tierra te producirá, la vida te producirá en ti cosas que no te sean agradables. Los espinos, los cardos no son algo agradable. En medio de un campo que uno tiene que limpiar, aquellas plantas son plantas secas, sin frutos. La Escritura dice que cuando se prenden los espinos, arden y arden rápidamente. Es algo que al momento de encenderse se quema rápidamente. No sirve para leña, no sirve para dar fruto. Es algo que es improductivo. El Señor le estaba diciendo, mira, mientras que tú trabajas, mientras que tú te esfuerzas, mientras que tú sudas para llevar el alimento, te crecerá la tierra, te dará dolores de cabeza. Mientras que tú trabajas y te esfuerzas para obtener lo bueno, la tierra, el mundo te producirá cardos y espinos, te producirá dolor. Habrá cosas en tu vida que traigan dolor. Por mucho que te esfuerces, por mucho que trabajes, por mucha dedicación que le pongas, la tierra producirá eso en tu vida. Cardos, espinos. Cuando uno quiere tomar los espinos con la mano, obviamente no puede. Y cuando uno tiene que limpiar un campo lleno de espinos, se pincha por todas partes. Así sea que esté cortándolo, desmalezando aquel lugar, mientras que lo haga de manera manual, el hombre se dará cuenta de la dificultad del terreno. Pero la Escritura dice que hay un hombre y el Señor le hablaba una parábola a los discípulos, una parábola a los que estaban allí, y le habló acerca del hombre que salió a sembrar. Los que estaban allí no pudieron entender la parábola, pero el Señor les explicó a los discípulos. El Señor le habló de la semilla que cayó en la tierra y fue pisoteada por los hombres, la semilla que cae entre los pedregales y es ahogada. El Señor les habló aquella semilla que cayó entre espinos y les explicó por qué aquella planta no pudo crecer, por qué aquella planta terminó marchitándose, por qué hoy muchas personas que reciben la palabra de Dios terminan ahogándose en el camino, por qué muchos que reciben la palabra de Dios con gozo luego no pueden permanecer en el camino de Dios. No pueden tomar la palabra de Dios para vivirla, para ponerla por obra, sino que se vuelve para ellos como la dificultad, los abrojos del camino, la tierra que produce espinos. Y no pueden ver la bendición, no pueden sostenerse. ¿Por qué? Porque hay algo que para ellos es más importante. Porque hay algo que lucha con ellos en su corazón. Hay algo que se levanta en medio de una batalla en su corazón, en su mente, sobre lo que es importante y lo que no. Lo cierto es que las personas aplican fe. Aquel que trabaja el campo hoy en día, por más que pueda haber lugares de riego, tiene que confiar. En este momento, hace poco tiempo, en estas estaciones del año, nuestro país atravesó un tiempo de sequía. El hombre del campo trabajó el campo, preparó la tierra, puso lo mejor. Hizo lo mejor para que el campo diese fruto. Pero si alguna vez pasaste por el campo en medio de la sequía, tú puedes ver los campos como crecen desproporcionadamente. Hay sectores donde las plantas crecen, los maíces crecen, pero hay lugares donde están muy bajos. Solamente se ven así como manchones
porque no llegan a crecer. La cosecha fue improductiva. El trabajo pareciera ser en vano. Y así muchas veces los hombres trabajan y se esfuerzan y dicen: yo traté de hacer lo mejor por mi matrimonio, traté de luchar para sacarlo adelante, pero mi matrimonio me ha dado espinos, me ha dado sinsabores, me ha provocado dolor. Por mucho esfuerzo que le he puesto, que he trabajado, las cosas no salieron como pensaba. Por mucho esfuerzo que le puse para salir adelante, para sacar adelante mi vida, me termino dando cuenta que hay cosas que me provocaron dolor. Hay cosas que terminaron siendo improductivas para mi vida. El Señor le dijo así a Adán, con dolor. Esa sería la condición en la cual él tomaría. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo producirá. Va a producirte algo que te moleste, algo que te duela. Uno dice: pero yo no sembré. La palabra de Dios nos habla acerca de la cizaña y el trigo. ¿Quién sembró la cizaña? La palabra dice que mientras que estaban allí descuidados, alguien vino y sembró la cizaña. Ahora, en el campo esto no ocurre así. Nadie pone el trigo y va y siembra cizaña. La cizaña crece sola. Lo improductivo crece solo. Los cardos, los espinos, nadie va y los siembra, pero se reproducen en medio del campo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué el hombre puede utilizarlo? ¿El hombre puede sustentarse de ello? No. El Señor le dijo a Adán: esto va a producir dolor, la tierra va a producirte cardos, la tierra va a producirte cosas que no te agraden, que te causen dolor, que te causen molestia. ¿Has entrado alguna vez en un campo lleno de espinos? ¿Lleno de cardos? Tú sales de aquel lugar con todos los pinches pegados en la ropa. Y por más que quieras sacarlos, los abrojos se pegan. Están atrapados en la ropa, lo quieres sacar, no lo puedes desprender. Tienes que comenzar a sacar espina por espina. Cuando quieres tomar una planta de espinos, no puedes, vas a lastimarte. Cuando caminas en medio de un bosque de espinos, es algo difícil, vas a cortarte por todas partes, a menos que comiences a limpiar el camino, a menos que comiences a quitar los espinos, a menos que comiences a limpiar la tierra. El Señor le habla a su pueblo, le habla a una nación rebelde, a una nación que se había alejado de Dios, y el Señor les da el consejo y habla a su corazón acerca de si tienes que volverte a alguien, si tienes que tomar una decisión en tu vida para volverte atrás. Si vas a volverte a algún lugar, vuelve a mí, vuelve a mi corazón, vuelve a la palabra, vuelve al fundamento, vuelve a la parte del camino en el cual te perdiste, en la cual te desviaste del camino. La Escritura dice: si en algún momento te desviaste, si en algún momento perdiste el rumbo, entonces párate en los caminos y pregunta: ¿dónde está la senda antigua? ¿Dónde está aquel lugar? Y vuélvete a aquel lugar. Vuélvete al camino o al punto en el cual te separaste de la mano de Dios, en el cual dejaste que un montón de cosas que parecían no ser importantes, ahora lo fuesen. Sabes, en la vida del cristiano, muchas veces uno comienza de manera muy ortodoxa en el camino de Dios. Uno comienza a conocer la palabra de Dios y la cree con firmeza y la aplica con rigor. Pero a medida que va transitando el camino, uno va volviéndose cada vez más dócil y uno va queriendo adaptarse a las cosas y uno va queriendo cambiar aquello que tenía, que era tan radical, y va queriendo cambiar ese carácter. Lo cierto es que uno va madurando en la fe y uno va aprendiendo del camino de Dios y uno va aprendiendo de la palabra. Y ciertas cosas que queríamos aplicarlas con rigor o con dureza, entendemos que quizás no es así. Entendemos acerca de la misericordia, del amor de Dios. Pero el problema es cuando confundimos misericordia, amor de Dios, compasión, con algo para llevarnos al libertinaje, con algo que nos lleva a pensar que
que a Dios no le importa, que podemos vivir desordenadamente, que podemos vivir así, livianamente, que no va a pasarnos nada. Y el corazón del creyente se confunde. Y luego dice, ¿qué pasa que no hay bendiciones en mi vida? ¿Qué pasa que no tengo paz en mi corazón como antes lo tenía? ¿Qué pasa que no siento la voz de Dios como antes la sentía? ¿Qué ha pasado con mi corazón? Es que un montón de cosas que para ti eran firmes, que para ti eran importantes, pasaron a ser accesorio. Y pasaste a ser cada vez más liviano. Y pasaste a compartir cosas que antes no compartías. Y pasaste a estar en medio y rodeado de personas que antes no estabas. Antes te alejabas para no oír lo que contaminaba tu corazón, pero ahora quizás te sientes fuerte y estás en medio de todo lo malo. Antes te alejabas de las cosas que iban en contra de Dios, pero hoy dices, no, quizás tenga que estar en medio de ellas para ganarlo. Pero lo cierto es que no ganas absolutamente nada, solamente contaminas tu corazón. Y a pesar de que sabes que estás haciendo así, es como si algo se hubiese apagado. Sé que está mal, pero es como que no lo pudiera frenar. No, lo cierto es que te estás volviendo cada vez más permisivo. Y el problema es que esto está dañando tu corazón. El Señor le habla a su pueblo y le dice, miren, si ustedes van a sembrar, si ustedes van a hacer algo, procuren hacerlo de la manera correcta. Porque si no lo hacemos así, entonces ¿cuál va a ser el fruto? ¿Qué va a ser lo que vas a tomar de aquella tarea, de aquel labor? El Señor le dijo a Adán, mira, esto va a producirte dolor, la tierra va a producirte daños, cardos y espinos va a producirte cada día, sin buscarlo. Quizás tú dices, yo traté de esforzarme y de hacerlo mejor, pero sin embargo lo que estoy obteniendo es malo para mi vida. ¿Tú quisiste obtener eso? ¿Tú quisiste los espinos? No, pero los espinos vinieron. La tierra te dará espinos. La tierra va a producir lo que tú no esperas. La vida va a traerte a ti lo que tú no esperas. Pero ¿qué harás en medio de esos momentos? El Señor le habla a su pueblo y le da una palabra. Y le dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares delante de ti tus abominaciones, y no anduvieres de aquí para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. No solamente tu vida será transformada, no solamente tu vida cambiará, sino todos aquellos que vean que tu cambio, que el volverte a Dios realmente, que volverte a la palabra de Dios como un día estuvo en tu corazón, eso marcará la diferencia en los demás. Eso marcará la diferencia en el corazón de otros. El Señor le habla y dice, si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. No te vuelvas a las drogas, no te vuelvas a lo malo, no te vuelvas a lo que te produce dolor, no te vuelvas a lo improductivo, no te vuelvas a los cardos y a los espinos, porque esos van a crecer solos. Esos van a venir en medio de la tierra, en medio de tu labor. Pero ahora el Señor les habla y les da una palabra. Alguno dirá, pastor, yo estoy cosechando espinos. No sembré espinos. La Escritura dice así, el hombre siembra y termina cosechando espinos, termina cosechando abrojos, termina cosechando lo que no sembró. ¿Cómo puedo obtener el fruto de lo que sembré? Y cuando voy a buscar el fruto de lo sembrado, termino obteniendo. Alguno dirá, yo amé a mi esposa y sembré en ella lo mejor. Y confié realmente. ¿Pero qué recibí? Recibí el engaño. Recibí por paga la traición. La mujer dirá, yo sembré y guardé y cuidé de mi marido. Y sembré el amor y sembré la esperanza y sembré en la vida de nuestros hijos un futuro, un proyecto. Pero cuando fui a tomar el fruto de lo que había sembrado, coseché espinos, coseché dolor. La tierra me produjo tristeza, lágrimas. Hay quienes hoy están comiendo su pan de cada día con lágrimas, con dolor. La tierra les trajo dolor. La vida le produjo cardos. Y hoy no saben cómo hacer.
Mas dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Jeremías, en el capítulo 4 del libro de Jeremías. Vamos a leer del versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará del campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. El Señor les habla, les dice, porque así dice el Señor. A todo varón de Judá, de Jerusalén, a todo aquel que hoy está escuchando esta palabra: hará del campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. No pongas la semilla en medio de un campo plagado de espinos. Limpia el campo. Aquel que va a sembrar un campo, primeramente lo limpia. Comienza a arar el campo, a preparar la tierra, comienza a darse vuelta a la tierra, y luego comienzan a hacer los surcos. Hoy esos procesos están cambiando, porque se dan cuenta que la vida útil de la tierra cambia con el proceso. Cuando uno cambia las formas, entonces están volviéndose a algo más orgánico. Ya no aran la tierra para dar la vuelta, porque la tierra luego de un tiempo se vuelve improductiva y la tierra necesita tomar un descanso. Entonces, ¿qué hacen hoy? Con máquinas pasan por encima de todo lo que queda en la plantación, aplastando todas las hierbas y junto con ellas todo lo que la tierra comienza a producir, aplastándola y formando como un colchón. Y luego allí, en medio de todo aquel lugar, todo lo que quedó aplastado, toda la hierba que quedó, comienzan a sembrar allí. El Señor dice, si vas a sembrar, entonces procura, ara el campo para vosotros y no siembres entre espinos. Si vas a sembrar, no lo hagas en medio de los espinos. Si vas a dar la palabra, si la palabra de Dios entrará en una vida para que pueda dar fruto, entonces debe estar libre de espinos. Dice la Escritura, cuando el Señor les habla a los discípulos y les enseña acerca de esto, dice, entonces los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es el peligro de sembrar entre espinos? ¿Cuál es el peligro de una palabra sembrada en medio de esa condición? Es que luego todo aquello termina ahogando la palabra y se hace infructuosa. La persona recibe la palabra y dice, está bien, esto es lo que tengo que hacer. Tengo que poner por obra la palabra de Dios. Tengo que vivirla. Amén, Señor. Entiendo que debo vivir una vida de fe. Entiendo que debo ser más radical. Entiendo que debo tomar la palabra y ponerla por obra y no ser tan permisivo en mi vida. Entiendo que en un momento llegué a los caminos de Dios y hubieron cosas que entendí, comprendí, pero ahora ando insultando, ahora ando viendo lo que no tengo que ver. Es como que me fui permitiendo cada vez más volver atrás. Llegué a los caminos de Dios y no escuchaba música del mundo, ahora escucho música del mundo porque digo música es música y son pequeñas cosas que tú vas permitiendo. Pequeñas cosas, las zorras pequeñas son las que van corrompiendo la vida, las que van destruyendo. Lo que tú dices es pequeño, pero es un poco de aquí, un poco allá. Es un campo plagado de espinos que tú lo limpias y quieres sembrar en aquel lugar. Tu corazón está plagado de espinos, de cosas que te producen dolor. Hay cardos en tu vida que es necesario que los saques. El Señor le habla al corazón de sus hijos y le dice, si vas a sembrar, limpia el campo. Si vas a sembrar, entonces tómate el trabajo de que la semilla esté en el lugar adecuado. Porque el hombre trabaja la tierra, la prepara la tierra para poder trabajar. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová.
hasta que venga y os enseñe justicia. Pero ¿cuál era el problema? Dice, habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad, comiste del fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. El hombre trabajó la tierra, pero lo hizo de manera equivocada. No lo hizo confiando en Dios, sino que confió en sus fuerzas, en su fortaleza. Entonces no sembró para tomar justicia. No tomó lo bueno de la tierra, sino que la tierra le produjo cardos y espinos. La Escritura nos enseña que la tierra, por mucho que nosotros nos esforcemos, va a producir eso en nuestra vida. Tú dices, pero yo sirvo a Dios, pastor, y busco hacer lo correcto, y busco vivir una vida de fe, pero aún así tengo espinos. La tierra va a producir espinos. La tierra traerá dificultades y situaciones en tu vida. Pero el Señor le habla a su pueblo y le dice, mira, el problema es que tú estás mezclando todo. Hay personas que dicen, a mí no me da resultado, yo vengo a la iglesia, pero mi vida sigue igual. Está todo mezclado. ¿Cómo haces para diferenciar? Imagínate un campo sembrado de trigo, pero un campo todo sucio, un campo todo lleno de maleza, donde comienzo a sembrar el trigo. ¿Tú podrás diferenciarlo? En medio de toda la maleza, en medio de todas las matas y todo lo que comienza a crecer. ¿Cómo podrás ver todo lo que sembraste? ¿Cómo podrás ver el fruto de tu trabajo? Está todo mezclado. Tú pasas por los campos en nuestro país cuando vas por las rutas y tú ves los sembrados de soja y tú te das cuenta todo el sembrado, todas las líneas, cómo ha sido sembrado, cómo se ha trabajado la tierra. Tú ves el maíz, lo mismo. Tú miras el trigo, igual. Tú no ves en medio de toda la plantación otras plantas, otros árboles, otras cosas. El terreno fue limpiado. Porque luego sería un doble esfuerzo. Hoy se aplasta la maleza y lo que va quedando de cada cosecha, para que eso mismo trabaje y haga abono para la tierra, le dé los nutrientes. En vez de quitarle los nutrientes, moviendo la tierra cada vez, aquello que quedó allí va produciendo nutrientes y luego el fruto crece con más fuerza. Eso es lo que se está haciendo hoy. El Señor les dice, si van a sembrar, limpien. Es necesario que el campo sea limpiado. Es necesario que el corazón esté limpio. Pero aquí dice, harad del campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Para quién? ¿Para quién uno limpia? No, bueno, tengo que hacerlo porque los demás me ven, porque los demás me miran. Bueno, ese es el testimonio. Pero el Señor dice, hará para ti. Limpia, porque el fruto y el beneficio será para ti. Limpia tu corazón, para que esta palabra pueda entrar en tu corazón. Limpia el corazón, ¿de qué? La Escritura nos dice, ¿qué son los espinos? ¿Qué es aquello que hace que la semilla no pueda crecer, la palabra no pueda dar fruto? Dice la Escritura, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Tú dices, a mí me gusta escuchar las prédicas. A mí la palabra de Dios me parece algo tremendo. Cuando escucho la palabra, siento que Dios me transporta, siento que Dios habla a mi corazón, que Dios me muestra mi vida. Entiendo que hay cosas que tengo que cambiar, me trae fortaleza. Entiendo que hay cosas que yo quizás deba limpiar en mi vida y eso me parece bien. Pero el problema está en que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? ¿Por qué no puede dar fruto? Porque las riquezas engañosas, el hombre comienza a querer hacerse rico, a querer tener dinero, la codicia comienza a entrar en su corazón. Dice la palabra, desiste de ello. Desiste de esa carrera por alcanzar la riqueza. Desiste. Porque eso es lo que termina luego quitando la bendición de tu corazón. La palabra entró, pero luego también entró la codicia, luego también entró aquellas riquezas engañosas. Dice el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Los afanes de este mundo
lo que el hombre quiere vivir, lo que el hombre no está dispuesto a dejar. Las cosas que dicen, no, a mí eso de la iglesia me gusta, pero yo no quiero dejar esto. Yo no quiero cambiar de vida. A mí me gusta ir, escuchar la palabra, pero también me gusta ir cada tanto, un fin de semana, al boliche, a bailar. ¿Por qué no? ¿Acaso está mal que uno se divierta, que uno se ría? A mí me gusta esa gente que hace stand-up y me gusta escuchar a la gente que hace stand-up. Insultan, sí, dicen cualquier clase de groserías, cualquier clase de cosas. Bueno, pero a mí me gusta, me distiende un poco, me río. La risa es sanadora. El problema está en que no limpiaste el campo. Y cuando no limpias el campo, la palabra en ti, lo que fue sembrado se vuelve infructuoso. Dice la Escritura que el sembrador sale a sembrar y así como se esparce la semilla, así arroja la semilla. Pero cada semilla cae en un lugar diferente. El Señor explicaba acerca de los corazones y acerca de por qué un hombre, luego de que la semilla caiga, la semilla es buena. La palabra de Dios es buena y la palabra llega en el momento exacto, en el momento preciso, en el momento que el corazón lo necesita. Pero el problema radica en que el Señor le dice, aren el corazón, aren la tierra para ustedes. No siembres entre espinos. Cuando uno quiere predicarle a una persona, uno dice, obviamente, voy a predicarle en medio de un campo plagado de cosas que no están bien. Voy a poner una semilla en medio de todo el campo, en medio de todo lo malo. Pero es Dios quien se encarga de hacer esa obra. El Señor le está hablando aquí de aquel que ara para sí mismo. El Señor le está hablando a un pueblo y le dice, si vas a volverte, fíjate que vuelvas a mí. Y cuando vuelvas a mí, no solamente tú estarás volviendo a mí, no solamente será tu corazón volviendo a lo que es bueno, sino que todo aquel que mire, todo aquel que vea esa obra, dice la palabra, entonces las naciones benditas serán benditas en Él y en Él se gloriarán. El Señor mirará nuestra vida y el fruto, porque muchos dicen, yo voy a la casa de Dios, yo voy a la iglesia, pero no veo cambios en mi vida. Yo escucho la palabra de Dios y la pongo por obra, pero sin embargo la vida me sigue dando cardos, espinos. No puedo tomar nada bueno. No puedo ver bendición en mi casa, ni en mi familia, ni en lo que anhelo. No puedo ver nada. Pero sin embargo tu vida será el ejemplo. Porque dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. El Señor dijo, yo he venido para que ustedes tengan fruto y vuestro fruto permanezca. Él dijo, apartados de mí, nada puedes hacer. Ahora la palabra dice, aren, limpien. Si alguna vez sembraron pasto, el pasto no se toma y se arrojan las semillas así sobre el otro pasto que está crecido o sobre la maleza, sino que se da vuelta a toda la tierra, se quita toda la hierba, se quita todo lo que pudo crecer en aquel lugar, y luego que la tierra está limpia, luego que ya no hay nada en aquel lugar, comienza a esparcirse la semilla y se la tapa nuevamente con tierra. Entonces el pasto nuevo comienza a crecer y comienza a crecer limpio. Comienza a crecer sin ningún obstáculo. El problema de la semilla en medio de un corazón que no ha sido limpiado es que no puede crecer. Es que siempre los afanes de este mundo terminan confundiéndote. Tú quieres, por un lado quieres servir a Dios, pero por el otro lado no quieres dejar de hacer lo que te contamina. Por un lado quiero servir a Dios, pero no quiero dejar de encontrarme con mis amigas porque en la semana nos encontramos a bailar. ¿Qué tiene de malo bailar? ¿Solo es eso? Solo nos encontramos con algunas amigas para charlar de algunas cosas. ¿De qué? De hombres, por ejemplo. Bueno, ellas hablan, pero tú estás ahí. Bueno, pero yo pensé que eso no me hacía tanto mal. Son las pequeñas cosas lo que te van alejando, lo que van haciendo que tú ya digas, bueno, no es tan malo, esto no es tan grave. Quiero ver la bendición de Dios en mi vida, pero si estás mirando 2, 3 horas por día la novela, yo quiero ver bendición. Bueno, pero donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Pastor, esa parte no me gusta, yo quiero hacer mi vida, la palabra de Dios me hace bien, pero también yo quiero vivir la vida, quiero
Bueno, ese es el afán de este mundo. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Solamente tengo que venir a la iglesia y nada más? Tú debes hacer lo que tú creas correcto para tu vida. La Escritura dice, Ara, el que va a trabajar, dice la Escritura, hará del campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Para qué vas a esforzarte tanto para sembrar en medio de un campo todo regado de espinos? Si tú no te tomas el trabajo al principio, al final será el doble de trabajo. Por no arrancar la hierba y por no limpiar el campo, luego tendrás que tomar la cosecha en medio de todo eso. Entonces el Señor le dice, trabaja la tierra. Primero, limpia tu corazón. Arranca todo lo que te contamina. Quita todo lo que te está alejando de Dios. Vuélvete lo más radical posible. Porque dice la Escritura que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío o el pecador? Si aquel que camina con Dios, aquel que es justo, entra con dificultad a los cielos, ¿dónde quedará aquel que vive livianamente? Aquel que dice, bueno, una cervecita no está mal, un vinito con los amigos jugando al fútbol no está mal. ¿Dónde entrará aquel que lleva una vida de fe livianamente? ¿Dónde entrará aquel que no ha limpiado el campo? Luego dice, ¿por qué no pude crecer en los caminos de Dios? ¿Por qué no veo bendición? Porque está todo mezclado en la tierra. Se ha mezclado todo. Y están creciendo juntamente. Y el problema es que los espinos terminan ahogando la planta. Todos los afanes de tu corazón y todo lo que te contamina termina ahogando la planta que quería crecer. Aquella planta que daría bendición, que traería frutos a tu vida, ahora termina muriendo. Hay quienes se le está apagando la fe. Hay quienes se está menguando la fe que un tiempo tenían. Alguno que diga, yo cuando llegué a los caminos de Dios quería predicar, y es más, lo hice, predicaba en la calle, iba a las estaciones, compartía la palabra de Dios, y ahora, bueno, ahora estoy empezando otra vez. ¿Está mal? No, no está mal empezar de nuevo. Siempre hay una oportunidad para poder limpiar el campo y volver a poner la semilla. Siempre el Señor nos permite volver a empezar. El problema está en nuestro corazón y radica en nuestro orgullo, no en Dios. Somos nosotros los que no nos gusta volver a empezar. Hay personas que en un tiempo estuvieron en los caminos de Dios y nos ha pasado mucho. Personas que han venido de otros ministerios en los cuales podríamos decir que no les fue bien, pero no les fue bien no porque el ministerio no fuese bueno donde estaban, sino porque ellos, su vida era infructuosa. Entonces llegaron y dijeron, bueno, yo allí era pastor o yo allí era líder. Entonces querían y venir a estar dentro de una tarea y tener una responsabilidad, pero uno primeramente veía los frutos de esa vida. Y uno se daba cuenta de que había muchos errores, de que había cosas que no estaban bien. Y por más que ellos quisieran venir a continuar con una tarea, lo que pasa es que el orgullo en su corazón no les permitía volver a empezar. Para algunos dirían, es un fracaso, yo no voy a bajarme de este lugar. Muchos impulsados por ese sentimiento, habiéndose confundido, habiéndose equivocado en el camino. Luego, ¿sabes lo que hicieron? Dijeron, no, está bien, cometí un error, pero tampoco es para que me descarten o para que me saquen. No, simplemente el error, según la gravedad que ese error tuvo, entonces se aplicó una sanción. Pero la persona no resistiendo la sanción dice, no, yo no sé otra cosa. Hay quienes dijeron, yo no sé, nunca me he dedicado a otra cosa, siempre he sido pastor o siempre he hecho esto. ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? Así que como no sé hacer nada más, voy a ir y voy a abrir mi iglesia y voy a predicar. ¿Para qué? Sembrar en un campo lleno de espinos. Todos los que estén en aquel lugar se lastimarán. La palabra está siendo sembrada en un lugar todo contaminado. Porque no sabía qué hacer, porque nunca en su vida aprendió un oficio, porque nunca aprendió a defenderse.
y a trabajar para poder subsistir, entonces voy a dedicarme a engañar a la gente. Voy a dedicarme a predicar por más que no sea la voluntad de Dios. ¿Para qué nos sirve hacer lo que no es voluntad de Dios? Hay quienes dicen, yo lo voy a hacer con mi fuerza. Ese es el error. Eso es lo que dice el libro de Oseas. Así tendrían que haber trabajado para obtener lo bueno. Dice, sembrad para vosotros en justicia, haciendo lo correcto. Segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y nos enseñe la justicia. Este es el tiempo para buscar a Dios. Este es el tiempo para que podamos hacer las cosas de la manera correcta. Este es el tiempo para que podamos vivir una vida conforme a la fe. Muchos de los que están aquí quizás digan, pastor, Cristo viene. Sí, pero la palabra de Dios dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Tú tienes el entendimiento y dices, Cristo viene ya, pero vives una vida conforme a esa fe. Cristo viene, pero tú vives conforme a que el Señor pronto venga. Dice la palabra, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga lo encuentre, lo halle trabajando. ¿Estás trabajando para Dios? Dice la palabra que en un momento vendrá el hombre, aquel que repartió los talentos a cada uno, y vendrá a pedir cuentas. Y cuando venga el Señor, te dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? Y tú podrás decirle, Señor, aquí está lo que me diste multiplicado. Señor, tú me diste 2, aquí 4. O le dirás, Señor, tuve miedo porque tú eres alguien que cosecha donde no sembró. Entonces fui y lo que me diste lo escondí, lo enterré en la tierra. El Señor te dirá, no funciona así. Dice la Escritura que lo echará fuera, a las tinieblas de afuera. El Señor vendrá a pedir cuentas y dirá, siervo malo, hubieses puesto mi dinero en el banco y aunque sea hubiese recibido la retribución, los intereses. Pero no, sabías que soy un hombre que siembra, que cosecha donde no sembró, y aún así no pudiste tener fe, sino que te justificaste. ¿Qué le responderás? Señor, aquí está lo que me diste, Señor, y esta es la ganancia de lo que tomé. Esto es lo que pude producir. ¿Qué hiciste con lo que el Señor te dio? Alguno dirá, Dios no me dio nada, pastor. ¿Cómo que no? Dice la palabra que el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, a cada uno. La Escritura dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, en mayor o en menor medida, pero el Señor nos ha entregado algo. Ahora, ¿qué hiciste con aquello que el Señor te dio? ¿Lo pusiste para producir o no estás haciendo nada? Tienes el entendimiento de que el Señor viene, pero no la preocupación por eso. Alguien dirá, lo que pasa es que no podemos hacer nada, porque la Escritura dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. Claro. Pero nosotros no debemos encontrarnos haciendo su voluntad. Si su voluntad es que tú le sirvas en cierta área, bueno, esa es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que tú seas un fiel congregante, un creyente de fe, bueno, esa será la voluntad de Dios. Pero cada uno dando fruto en lo que el Señor lo ha llamado, guardando su corazón, viviendo una vida conforme a su palabra, no siendo una persona que termina mezclándose con lo malo. Dice la Escritura, hará del campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿En qué estás sembrando hoy tu vida de fe? En medio de un corazón todo contaminado, en medio de un corazón improductivo. Hay cosas en nuestra vida que no producen nada. Hay, por ejemplo, el odio que hay en tu corazón. Hay personas que dicen, no puedo ver la bendición de Dios, pero aún tú aborreces a tu hermano, tienes rencor, tienes celos, tienes envidia. Todo eso son espinos en medio de tu corazón. Si tú no limpias el corazón, entonces no podrá crecer la palabra de Dios en ti. No podrá crecer aquello que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque todo eso termina ahogando la planta. Tanto como los afanes de este mundo
como las cosas que el hombre va a buscar, como que lo que el hombre quiere vivir. A muchos les cuesta dejar su vida atrás. Por eso hablamos de una persona que se convierte a Cristo. Convertirse a Cristo va más allá de congregarse. Aquel que está convertido ya no se vuelve atrás. Aquel que está convertido, su primer lugar en su corazón lo ocupa el Señor. No está peleando en su corazón. Dios ocupa ese primer lugar. ¿Lo entiende? Ahora, ¿significa que no va a cometer errores? No, no significa que no cometerá errores. No significa que tú no puedas cometer errores. Significa que al momento de elegir, al momento de sembrar, tú primero haces lo correcto, limpias el corazón, preparas la tierra. No inviertes tiempo en vano en algo que no va a ser productivo para tu vida. ¿En qué invertimos nuestra vida? Es fácil que nos dediquemos a cosas que son improductivas. Hoy en día estamos en un montón de cosas que no nos sirven para nada, pero lo hacemos. La vida nos ha llevado, la tecnología nos lleva. ¿Cuánto tiempo estamos en medio de una red social pasando videos? ¿Cuánto tiempo invertimos allí? ¿Cuánto tiempo estamos en medio de un programa de televisión o una serie en cualquiera de las plataformas virtuales? ¿Cuánto tiempo? ¿Alguna vez ha visto una serie, arranca un capítulo y hasta que no termina las 4 o 5 temporadas no sale de la tele? ¿Cuánto tiempo inviertes ahí? Y luego vamos a la palabra de Dios y leemos 3 versículos y nos da sueño y nos vamos a dormir. ¿Cuánto le damos a Dios? ¿Cuánto hacemos para sembrar, para limpiar nuestro campo? ¿Y cuán fácil el mundo nos arrastra a lo que es improductivo, a lo que termina ahogando la planta, a lo que nos hace que no podamos ver la bendición de Dios? Pero luego nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué las cosas me salen mal, pastor? ¿Por qué las cosas en mi vida no cambian? ¿Por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué me pasa esto? Porque sembraste en un campo todo plagado de espinos. Si no te tomas el tiempo de limpiar el campo, si no te tomas el tiempo de sacar todo lo que está contaminado, luego va a estorbarte. Y el estorbo te llevará a tal punto de alejarte de Dios. Tú dices, bueno, pero no es nada, es simplemente un pasatiempo nada más. El pasatiempo lucha en tu corazón por obtener el primer lugar. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Qué es lo que te importa más? Algunos a veces cuando hay un partido de fútbol dicen, ese día no voy a la iglesia. ¿Qué es lo que está primero en tu corazón? Bueno, pero era un partido importante, Tiene la trascendencia de cambiar tu vida. No, pero esto sí. Alguien dirá, bueno, pastor, pero usted ¿por qué es pastor? Otro no quiere vivir la vida de otra manera, otro no tiene esa carga ni ese peso. Mira, todos estamos en el camino de Dios y todos procuramos ser salvos. La palabra de Dios no dice que por obras podamos hacerlo. No es porque yo esté predicando aquí que voy a ser salvo. Pero todos debemos trabajar y todos debemos hacer la voluntad de Dios para hallar esa finalidad, para llegar a ese fin, de poder ser salvos, de poder ser rescatados por el Señor, de poder ser librados de la hora de la prueba, como dice la Escritura. Ahora, eso no tiene que ver con un pastorado, un liderazgo. Nuestra relación con Dios es la relación que tenemos con Dios, es la comunión con Dios, lo que debemos guardar, nuestra oración, la lectura de la palabra. Alguno dirá, bueno, yo lo hago poco, pero lo hago. Bueno, es tu compromiso con Dios. Crecerás en la medida en la cual lo busques a Dios. Si una persona lee 10 minutos o una persona lee 2 horas, entendemos que el que lee 2 horas ha puesto y ha invertido más tiempo. Por ende, puede que aquel que leyó 10 minutos haya comprendido más. Bueno, eso ya es de Dios. Pero entendemos que aquel que todos los días invierta ese tiempo, irá entendiendo cada vez más. Irá comprendiendo cada vez más. Irá tomando la palabra de Dios para poner por obra, porque el conocimiento de la palabra nos permite poner por obra su palabra. Si tú no conoces, ¿cómo la aplicas? ¿Por qué estoy aquí predicándote la palabra? Para que puedas conocer, y no solamente conocer la palabra, porque tú podías leer en tu casa este versículo. Pero el entendimiento de él es lo que lo aplicamos a nuestra vida. Los ejemplos son los que hacen que se asiente el conocimiento, y ahora el conocimiento de la palabra no te permite escapar. Tú dices, hace
3 días que estoy viendo la serie y no agarré la Biblia ni 5 minutos, ni 2, ni 1, ni un pasaje de la Biblia, nada. Entonces cuando vayas dirá, mi corazón está sembrado de espinos. No hay 1 o 2, es todo un sembrío de espinos, todo es espino, no hay trigo por ninguna parte. Bueno, tienes que comenzar a limpiar el campo. Tienes que comenzar a arrancar y decir, bueno, esto no está bien. ¿Es fácil, pastor? No, no lo es. Porque el apóstol Pablo dijo, lo que no es bueno para mí, lo malo, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Porque lo malo nos sale naturalmente, está impregnado en nosotros. Pero lo bueno cuesta. Alguien viene y te falta el respeto, lo fácil sería mandarlo al diablo. Eso sería fácil. Lo difícil es ponerte en su lugar, entender, no enojarte, no dejar que nadie cambie por medio de sus palabras tu día. Hoy vino una persona mientras estaba en el negocio y dice, fui a un lugar, a un negocio, una persona me maltrató y ya me arruinó el día. No le puedes dar ese privilegio a nadie, de que alguien por 2 palabras te arruine el día. No, tú le estás dando el poder a los demás. Viene alguien y te dice algo feo, entonces ya tu día cambia, ya estás llorando, ya te estás lamentando. No porque mi esposo me dijo esto, porque mi esposa me dijo aquello. Nadie tiene que tener el poder de cambiarte tu día, de arrancarte la esperanza, de arrancarte el gozo de tu corazón. Pero son cosas que uno va perdiendo, uno va cediendo, uno va alejándose de la palabra. Entonces uno necesita limpiar el campo, necesita arar el campo, la tierra. La Escritura dice que Satanás hizo así en el corazón de los hombres, haciendo referencia a David, haciendo referencia sobre su vida. Decía que los aradores habían hecho largos surcos en su espalda. El que araba, el enemigo, vino para marcar su vida de tal manera que él lo comparaba con surcos de arado en su espalda. Mas dice la Escritura, sobre mi espalda araron los aradores, hicieron largos surcos. Pero Jehová cortó la coyunta de los impíos. El Señor me libró de esa situación. ¿Por qué? Porque Satanás vino para dejar surcos en mi vida, marcas tan profundas en mí. Alguno dirá, pastor, ¿sabe cuál es el problema que yo no puedo cambiar? Porque en mi niñez me han marcado. Y hoy no puedo ser libre de la pornografía porque estoy marcado. El diablo me marcó en mi niñez, hizo surcos en mi vida. Alguna mujer dirá, a mí me abusaron y esos surcos aún están en mi espalda. Sobre mi espalda araron los aradores, hicieron largos surcos. Y están las heridas y las marcas de aquel que fue esclavo. Están las marcas en mi espalda del dolor y lo que eso me produjo. Mas dice la Escritura, mas no prevalecieron contra mí. Satanás quería destruirte y procuró hacerte surcos y sembrar en aquellos surcos. La comparación es que los aradores hicieron los surcos y los surcos no se hacían para dejar vacíos. Nadie ara la tierra para dejarla vacía y volverla a tapar. Si van a hacer surcos, entonces es para sembrar. En medio de aquellos surcos, lo que pasa es que Satanás hizo los surcos en tu espalda para sembrar en ti raíces de amargura. Hizo los surcos en tu espalda para sembrar en ti el dolor, la frustración, la angustia, la tristeza, el desánimo. Hizo surcos en tu vida para que no te sientas capacitado para esta obra. Hizo los surcos en tu espalda para que no te sientas digno, para que no te sientas merecedor, para que no creas que tu vida pueda cambiar. Y Él sembró y se cesó la carne y se hicieron allí cicatrices. Pero dice la palabra, mas no prevalecieron contra mí, porque el Señor rompió las cadenas, el Señor me hizo libre de la esclavitud, el Señor limpió mi corazón, aleluya, y aleluya, santo es Él. Si sembramos en medio de un lugar lleno de espinos, trabajando entre los espinos nos lastimaremos. Queriendo tomar fruto, tomaremos espinos, arrancaremos, tomaremos los espinos con las manos.
aquel que se ha hincado un espino, aquel que alguna vez quizás se conoce el árbol de acacio, tiene una espina, y la espina del acacio es una espina hueca. Cuando tú te clavas esa espina es muy dolorosa. Pero en la orilla de los ríos, aquí en Argentina suele haber esos árboles. Y por ahí tú vas a pescar y te encuentras con esos árboles. Y a veces pisas una rama, te traspasa el pie, o simplemente queriendo correr o sin tener cuidado, tomas una de esas espinas y es un dolor terrible. El Señor dice, ara el campo, limpia, prepara el campo. No siembres en un lugar todo sucio, no siembres en un lugar que está todo contaminado. Limpia tu corazón. ¿De qué manera limpiamos nuestro corazón, pastor? Dejando en las manos de Dios todo lo que te contamina. Saca de tu corazón, de tu tierra, todo lo que te daña, todo lo que es improductivo, todo lo que no te sirve. Examina tu corazón y di, esto no me sirve, esto no me sirve. Saca de tu vida todo lo que te es improductivo, todo lo que te aleja de Dios. Yo estoy reuniéndome con algunas amigas y estamos, salimos a compartir porque nos conocemos de la infancia, porque, queremos distendernos un poco, salida de chicas. ¿Eso te contamina? Sácalo de tu corazón. Entonces, ¿qué? ¿No puedo hacer nada? Eso tienes que examinarlo tú. ¿Qué es lo que quieres? Si eso es lo que quieres, si así está tu corazón, sigue tu corazón. Si ahí está tu tesoro, si eso es lo que quieres, si tú quieres tener una vida social, si tú quieres salir, distenderte, pasear, vivir la vida, y lo vives de esa manera. Ahora, ¿significa que en Dios no podemos hacerlo? Claro que sí. Pero no lo haremos de la misma manera, no lo haremos de la misma forma. Uno tiene que ver qué es lo que está contaminando su corazón. El Señor dice, ara el campo, para que no siembres entre espinos. Limpia tu corazón para que la palabra de Dios pueda traer fruto. Cuando una persona se pregunta por qué no tiene resultados, es porque no ha limpiado el terreno primero. Limpia el corazón. Saca lo malo. Y alguno dirá, pero pastor, cuando llegamos a Dios, le entregamos nuestras cargas, nuestros pecados y el Señor nos limpia. Claro. Pero luego el corazón de los hombres va y se contamina otra vez. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. El perro vuelve a su vómito. Lo que el hombre le hizo mal, vuelve a tomarlo. Y vuelve a contaminar su corazón. Dejó los amigos. Pasó el tiempo, ahora se siente fuerte y volvió a meterse en ese lugar. Hay veces que Satanás prepara toda la escena y tú dices, pero ahora es diferente porque ahora soy cristiano, ahora tengo mi lugar, ahora me respetan, pero no te das cuenta. Y eso te está alejando de Dios, te va llevando sigilosamente, de a poquito, y cuando te quieres dar cuenta, tu corazón cambió, tu vida cambió, tus prioridades cambiaron. Ahora, pero ¿tiene algo de malo? No hablamos nada malo, no hacemos nada malo, no se dice nada indebido. Está perfecto. Pero piensa que tú estás invirtiendo cuántas horas de tu vida ahí, todas las semanas, todo el tiempo. ¿Y cuánto inviertes en Dios? ¿Tiene que ver con que sea malo? No. ¿Puedes ir a jugar al fútbol? Puedes hacerlo. ¿Puedes ir a hacer algún deporte? Puedes hacerlo. Pero cuando todo eso, en la balanza, es toda tu vida y Dios no ocupa ni el 1%, entonces, ¿de qué amor me hablas? No, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. El problema es que lo demostramos muy poco. Pero Dios sabe que lo amo, sí. ¿Pero de qué manera? Si tú lo amas, el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis corderos. Nuevamente el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas verdaderamente? Y él se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo.
pastorea mis ovejas. Si me amas, entonces hay una obra que tienes que hacer. Si me amas, entonces sírveme. Si me amas, camina conforme a mi palabra. Si me amas, Pedro. No solamente el Señor estaba restaurando a Pedro. No solamente le estaba diciendo, Pedro, yo te levanté para hacerte un pescador de hombres. Pedro se volvió a pescar, se volvió atrás. ¿Estaba mal que estuviese pescando? No, pero no era la vida que Dios tenía para él. ¿Estaba mal tirar las redes? ¿Estaba mal ser un pescador, vivir de eso? No, pero el Señor le dijo, yo te haré un pescador de hombres. Pedro, no pierdas tu tiempo en el mundo, porque yo tengo algo glorioso para tu vida. Yo tengo un propósito de bendición para ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Pero sentía que le había fallado el Señor y que ya no tenía vuelta atrás. Pero el Señor vino a él y le dijo, Pedro, si verdaderamente me amas, entonces hay una obra que tienes que hacer. Los católicos y algunos dicen, ¿dónde? Muéstrame algún pastor en la Biblia. ¿Qué era lo que iba a pastorear Pedro? ¿Ovejas o vidas? El Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Predica la palabra, Pedro. Ahora seré yo quien guíe tu corazón. Deja atrás lo que te has equivocado, los errores, lo que hiciste actuando impulsivamente. Ya yo te lo había advertido. Para que veas que nada se escapa de mí. Para que veas que mi elección hacia ti no es condicional, sino incondicional. Yo sé que tú me vas a fallar, pero aún así yo haré de ti algo grande. El Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Tú lo harás. Él dijo, Señor, no, hasta mi vida haré por ti. Pedro, yo sé que me amas, pero vas a fallar. Pero eso no te descalifica, eso no te deja fuera. Eso no aparta mi voluntad de ti. El Señor restaura su corazón, su ministerio, y le muestra a Pedro que había algo que él tenía que hacer. Aquel apóstol que no se sintió digno de morir como el Señor, sino que dijo, póngame boca abajo porque no soy digno de morir como mi Señor. Ni siquiera puedo morir como Él. Vivir como Él sería una gloria, pero ni siquiera morir puedo como Él. ¿Cuán grande es el Señor para mí? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? Es tiempo de que limpiemos nuestro corazón para que la semilla pueda estar en un campo limpio, para que pueda dar fruto y ese fruto permanezca en nosotros. Yo voy a invitar a aquel que quiera hoy abrirle su corazón al Señor y decirle, Señor, saca de mí todo lo que me contamina. Señor, quiero limpiar este corazón. Aquel que quiera abrirle las puertas de su corazón a ese Dios, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a quitar de mi corazón todo lo que me contamina, a arrancar todo lo que me lastima, todo lo que me hiere, todo lo que me aleja de ti. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.